¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y bueno, chicos, miren, el día de hoy seguiremos hablando de los cambios de balance, chicos. Ya saben que pues ya hace 2 semanas creo que fueron los cambios de balance, chicos, que hicieron varias mejoras y nerfearon. Pero hoy hablaremos de un mutante que era el más roto del juego y de hecho lo sigue siendo, y ya saben a quién me refiero, y es al Aratomi, chicos. Ya saben que este mutante en ese cambio de balances de hace muy poco recibió un pequeño nerf, y es que simplemente le han quitado un 5% de debilitamiento. Un nerf que digamos que en evos altos, o sea en mi evo se nota más que todo al momento de tú atacar. El nerf no se nota cuando te topas Aratomi por defensa, porque igual te destrozan, sino que se nota al momento de tú usarlo. Ese 5% en realidad se nota, para serles sincero, sé que es una tontería. Sé que al final el Aratomis lo que lo hace fuerte pues es el daño de su múltiple, que es una locura de daño lo que hace. Y bueno, también el mutante tiene vida aceptable. Así que el día de hoy, chicos, probaremos cómo va Aratomis aún así en el PvP con ese pequeño nerf, amigos, porque para serles sincero, a veces yo lo noto. Por lo menos aquí sale este primer rival que indica tener la típica de doble heredero archivista. Por lo menos esta defensa yo me la hacía sin problemas con triple Aratomis, pero después del nerf la sufro, para serles sincero. Así que vamos a intentar a ver. Bueno, espero no me saque el amigo, espero no me saque Gloober, porque apenas vea un Gloober, literal, es batalla perdida. Es batalla perdida, por favor, exacto. Miren, aquí está la típica de doble heredero archivista que se puede perder sin problemas por la diferencia de evo, pero el amigo está full vida. Vamos a ver cómo se nota el debilitamiento, porque ustedes obviamente matemáticamente se ponen a calcular 5% debilitado cada uno. Si usas 3 ya es 15% menos de debilitamiento, así que cuidadito. Ok, ese combate por la diferencia de evo no creo que se pueda perder, o sea, a excepción que salga un cazarrecompensas, y fácilmente se puede perder el combate. Madre mía, Manu. Madre mía, la suerte que te cargas el cazarrecompensas de etiqueta en un combate donde perfectamente se iba a ver el ejemplo, pero perfectamente se va a perder el combate sin problemas. ¿Por qué? Porque van a pegar 2 herederos doble fortalecidos. Ok, múltiple aquí. El archivista que no le hizo casi el debilitamiento, porque creo que ese sí estaba bien armado. El heredero que se baja al de arriba. Ok, lo bueno es que aguantamos. Lo bueno es que aguantamos. Ok, lo bueno es que aguantamos. Lo malo es que todavía queda el heredero del centro con bastante vida. Ok. Se viene otro múltiple. POC. Ok, me bajo al de arriba. El debilitamiento aquí sí se notó. Obviamente contra un heredero full vida se va a notar siempre. ¿Por qué? Porque el heredero de por sí tiene porcentaje bajo. Pero obviamente cuando está doble fortalecido se nota. Ay, bro, y se lo baja. Pensé que aguantaba el golpe, bro. ¡No! ¡Madre mía! Y le sale crítico. La ganaba, amigos. Bro, la ganaba. A ver, quedó en 137.000 de vida su heredero, ¿no? Y mi Aratomis individual saca el de escudo. Ah, no me daba. 128. Madre mía, igual la iba a perder, pero qué mala suerte la mía, chicos. ¿Cómo le va a salir crítico allí? ¿Cómo le va a salir crítico allí? Nah, qué robo, chicos, qué robo. Ok, busquemos... Bueno, iba a buscar otro rival, pero sale esta locura. Y bueno, amigos, por fin encontramos otro rival. Subimos un poco más de puntos. Y bueno, ok, el rival está curioso, porque tiene una defensa de full míticos, pero un sable, o sea... puede ser que... Bueno, puede ser doble archivista heredero, o puede ser un Aratomis con doble Gloober. Ok, curioso el rival. No sé si llevar triple Aratomis sea lo más conveniente, pero lo intentaremos. Ok, aquí está el que recibió daño. No, mejor meto a alguien veloz para asegurar. No quiero que me vuelva a pasar lo mismo, aunque bueno, no me ha pasado, pero por si llego a tener mala suerte. Ok, estamos casi a la par de Evo, así que
Espero no tener miedo para este combate y a ver qué combo tiene. Espero no tenga Gloober. Eso sí, ya saben que Gloober te hace countercito al combo más que todo cuando no tienes con qué contrarrestar. Pero al final no te debilitan tanto el Gloober. Y ojo, que el Gloober también fue nerfeado en debilitamiento, así que... ok, no tiene Gloobers, o sea, tiene archivistas, tiene un Aratomis que le ganamos con uno de nuestros Aratomis en velocidad, lo cual está cool, está cool. Individual, espero no me llegue a tocar usar etiqueta, me debería de dar el daño. Perfecto, me da el daño porque como les digo, el daño está rotardo. Pero puedo ver... ¡Ay, no me da! No me da el daño, papus. ¡Qué loco! Bueno, vamos a hacerle individual. No usamos etiqueta. Notaríamos... Tal vez con el múltiple veríamos el ejemplo del debilitamiento. Pero ustedes díganme, chicos, díganme en verdad en los comentarios ¿qué opinan del nerf al Aratomis? ¿Creen que fue suficiente? Pues para mí yo creo que no fue suficiente. Se nota en verdad lo que pega en barbaridad. De hecho creo que es un poquito de desventaja al momento de incluso enfrentar archivistas. Pero ok, estos no tienen fortalecimiento, está rarito, así que creo que puedo hacer múltiple para quitarle 0. Madre mía, 0. 0, 0, 0, 0. Pero ok, otro múltiple para debilitar, que es lo que queremos ver. ¿Es suficiente para que lleguen a sacar 0? No, de hecho saca 44.000, de hecho saca etiqueta. Ok. Ok. Ok, ok, mala suerte. Increíble, ¿no? Increíble. Ok, no sé si se perderá este combate o no se perderá, chicos. No les prometo nada, pero creo que se puede llegar a ganar sin la necesidad de usar etiqueta como los machos, amigos. Así que, ok. Ok, debilité al que era. Pensé que me había equivocado. Había que debilitar al que ataque primero para que no te tumbe el escudo, obviamente, o no le haga lo mínimo como para que la IA del segundo no le haga nada. Así que perfecto, perfecto, chicos. Detallitos que hay que tomar en cuenta en el momento de combatir, chicos. Y ya sin nada que hacer, porque ya saben que aunque haya diferencia de Evo, es que el Aratomis de escudo es counter directo del archivista. Claro, esto porque no tienen fortalecimiento. Si hubieran tenido fortalecimiento, creo que sí la perdía, creo. Sí la hubiera perdido porque el debilitamiento no iba a ser superior al fortalecimiento de ellos. Como les he dicho, el nerf se nota aquí al momento de atacar. O sea, el nerf al Aratomis se nota al momento de atacar tanques, que era lo que hacía realmente que estuviera roto el Aratomis, que atacabas tanques y si no te lo llevabas ya les hacías el debilitamiento suficiente para que sacaran nada. O sea, una locura. Y nos vuelve a salir el mismo rival, por lo cual lo cambiamos. Y wow, chicos, y eso que estoy en 5000 puntos y no hay rivales. Y estamos de regreso, cracks. Y bueno, ya encontramos un rival por fin, después de subir como casi 100 puntos, de 10 en 10, obviamente. Y ok, rival interesante porque nos supera en Evo, tiene una defensa extraña, galáctico, zoomorfo, full cyber. Ok, sinceramente no lo sé. Por lo cual, Aratomis no sé qué tan conveniente sea aquí, pero obviamente llevaremos al que está mejor armado, el de velocidad, ya que el de velocidad es el rotardo. No sé si llevar una pesadilla viviente para asegurar, aunque ya les digo yo que este combate se gana sin problemas si llego a meter doble archivista. O sea, se gana 100%, pero obviamente no queremos hacer eso. Así que llevaré pesadilla viviente. Un Gloober también se ve bonito. Bueno, un Gloober se ve bonito, de hecho, en este combate. Voy a llevarme Gloober y otro Aratomis, el de escudo. Yo sé que les encanta ver el Aratomis de escudo en acción. Y espero no sea un combo extraño. O sea, sinceramente no puedo decir qué puede llegar a tener. Ay, no seas mamón. No, papus, yo calculando si tenía algo totalmente extremo. No, bro. Yo sé que el compa ayuda con el farmeo y eso, pero... Yo en verdad quería un combate digno, pero aquí como ven, o sea, la barbaridad del Aratomi es lo que pega de múltiple y ahí se nota, sin necesidad de traernos al asteroide gestal, pero nada, muy bien, bro, o sea, está bien. Hubiéramos aprovechado para subir de nivel a algún mutante. Vamos a ganar 100 puntos, eso es lo que necesitábamos antes de salir del hueco y casi 500.000 de crédito, nada, una locura. Qué grande el compa Fernando, que de hecho nos vuelve a salir.
Amigos, disculpen tantos cortes que estoy haciendo, pero ya saben que es problema que no salen rivales. Y bueno, estoy destinado a en cada batalla luego hacer varias para encontrar otro rival. Y aquí hay uno que nos supera en Evo. ¿Qué pasa? Que el rival tiene pues Pesadilla, Mixologo y un doble mítico que no conozco si es el Archivista o es el Gloober. Y bueno, obviamente en este combate yo más cómodamente llevaría que si un doble heredero, Urgan, sería súper más sencillo. Pero vamos a llevarnos a los amiguitos, ¿cómo se llama? Aratomis. Que por cierto, nunca me he armado uno con fortalecimiento. Bueno, en mi cuenta principal. En mi cuenta secundaria sí tengo uno, pero obviamente en esta no. Y no creo que lo haga tampoco, para serles sinceros. Pero aún tengo uno sin armar, de hecho. O sea, tengo uno sin orbe especial. Ok. Pesadilla viviente. Gloober. Ah, y era Gloober. Ok, Gloober molesta mucho más. La idea sería debilitar el Gloober. La Pesadilla obviamente puede hacer aquí lo que quiera. Múltiple, individual. El Gloober... creo... Nada, el Gloober le da... aunque esté debilitado, igual con múltiple le da, ¿no? No, vaya nerf. Vaya nerf el que le metieron al Borrasca, amigo. Quedó inútil. Que pensaba hacerle un video, pero quedó tan mal, bro, el Borrasca que... pobrecito, bro. Pobrecito el Borrasca, papu. Pobrecito el Borrasca. Y ok, nada, bro. Me va a tocar usar etiqueta porque voy a perder el combate en contra del Mixologo. Y bueno, también quiero ver cuánto fue el debilitamiento. Ok. ¿Me llevo al Gloober o me llevo a la Pesadilla? ¿Quién va a molestar más? ¿Quién va a molestar más? Obviamente la Pesadilla, papu. Obviamente la Pesadilla. Que de hecho, voy a hacer múltiple porque les dije que quería probar lo del debilitamiento del Borrasca, que para eso, digo, del Aratomis, que para eso es el video. Para ver qué tanto se nota el nerfecito. Uy, ahí aún así el Gloober pegó. Aún así ahí, como ven, se van a llevar al Aratomis. En verdad, chicos, se nota el nerf al debilitamiento. Se nota un montonazo. Más que todo cuando tú lo usas. Obviamente cuando tú te enfrentas a defensa de Aratomis, de que ellos te pegan el daño, Pero ya no me funcionaba como antes, que podía debilitar fácilmente herederos. Por eso estaba roto el Aratomis y lo sigue estando. Así que nos llevamos 100 puntitos. Me gustó el combate. No sé si nos saldrá otro rival. De hecho, nos vuelve a salir el mismo. Pero bueno, amigos, quiero dejarlo hasta aquí. Creo que se ha visto el ejemplo en algunos casitos. Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan del nerf al Aratomis. ¿Creen que estuvo bien el debilitamiento en la habilidad? ¿O creen que en verdad hay que nerfearle ese daño múltiple? Lo cual es lo que lo hace roto. Y bueno, vida también tiene algo, pero yo creo que está bien equilibrada. Aunque yo le quitaría un poco de vida para que sea algo así como Lancelot, que es fuerte, pero solamente se usa poco por su poca vida. Valga la redundancia. En cambio, Aratomis pues se nota ese poquito de vida extra que tienes. Así que, amigos, no olviden dejar ese poderoso like. Les recuerdo suscribirse porque pronto subiré videos de los otros que han balanceado. Por lo menos se viene video con el original, también con la Mimi Crono Curva y bueno, obviamente lo que ustedes me mencionen en los comentarios. Así que sin más nada que decir, vamos rapidito a esos saludos. Y le enviamos un enorme saludo al primero de los comentarios y es para el crack de Frit. Mega saludo para el nuevo miembro del canal, Cristian Pro. Uno más para el mastodonte de Yatu. Mega saludo para Tincho. Uno más que se lleva la máquina de Sebastián Archila. Saluditos para Roberto R. Uno más que no se me olvida para el nuevo miembro del canal también, Daniel Hans 1. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para un miembro del canal también, Richard Vázquez. Así que, amigos, en verdad espero les haya gustado el video, que se hayan entretenido, que es lo principal. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. ¡Adiós! Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a lot
fake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get